tal, jóvenes? Muy buenos días. Dentro de nuestra asignatura de lógica, el día de hoy vamos a observar el tema tipos de argumentos. Debe señalar también que el aprendizaje esperado para este tema y esta clase es emplear distintos argumentos en función de la intención argumental, necesariamente por la definición. Y en ocasiones pasadas hemos hablado de la argumentación, hemos hablado qué es el argumento. Hay que recordar, razonamiento es un raciocinio demostrativo que prueba lo que se dice o se afirma, además con la intención de convencer, de aseverar o de negar. Un ejemplo normal que ocuparemos un raciocinio, el cielo es azul, obviamente el cielo es azul. Según la etimología, que es importante mencionar, proviene del latín argumentum, el argumentum y arguere, que es dejar en claro. Además del sufijo mentum, que es mento, instrumento. Por lo tanto, el argumento, etimológicamente hablando, es aquel que convence y deja en claro cualquier tipo de ideas. Podemos hablar de diferentes argumentos, los más importantes, aquí cabe señalar, que es el argumento de autoridad. El argumento de autoridad es aquel que respalda razones. El individuo habla de acuerdo a su capacidad racional. También es el que da o permite el prestigio a una persona. Cuando vamos directamente a un empleo, obviamente sabemos que tenemos jefes. Y entonces el jefe ya tiene una preparación, incluso profesional, y obviamente va siguiendo ciertos lineamientos que lo hacen y lo catalogan como el jefe. Es decir, da una autoridad. Este argumento, obviamente, da una autoridad. También utiliza palabras. Obviamente, sabemos que todo tipo de raciocinio va a recurrir a las palabras, tendrán que ser bien claras y tendrán que ser muy precisas, recurriendo a hechos tangibles. Ejemplo de una empresa o de una institución como la nuestra, es leyes y normas que tienen que aplicarse, además de que se dan a conocer. Otro de los tipos de argumento que son importantes es el argumento lógico, que es un conjunto de premisas o razonamientos afirmativas o negativas para conducir o para concluir ambos razonamientos. Es importante señalar, como en otras ocasiones, que el argumento lógico es el que debe de ser primordial en nuestra vida y en nuestra existencia. Y es lo que siempre nosotros debemos reconstruir, rehacer o concretar. El argumento lógico también busca y demuestra una consecuencia lógica de los razonamientos. Recordaremos que en muchas ocasiones habíamos comentado que una consecuencia lógica es darle el nombre, las circunstancias a lo que se debe y a lo que se emplea. Es decir, la consecuencia lógica es algo que va de acuerdo con nuestro razonamiento. Ahí quisiera emplear un ejemplo. Premisas. Acordémonos que la premisa habíamos comentado que las premisas son razonamientos. Premisa 1 más premisa 2 igual a una conclusión. Matemáticamente hablando, obviamente, es si A, entonces B. Hay que aseverar que ese es un principio filosófico, pero además encaminado a un principio matemático. Premisa 1, recuerdo, más premisa 2 igual a una conclusión. Y eso lo veremos más adelante en el tema del silogismo. Además, este argumento lógico propicia un razonamiento ordenado, utilizando palabras congruentes y convincentes. El argumento deductivo. El argumento deductivo son los razonamientos que no son necesariamente positivos y dan una conclusión válida. Siempre van a ir de lo particular a lo general. El ejemplo tácito, el ejemplo normal de un silogismo construido simple es el premisa mayor. ¿Cuál es la premisa mayor o el razonamiento mayor?
todos los hombres son mortales. Eso es verdadero. Posteriormente viene la premisa 2 o el razonamiento 2. Juan es un hombre, ya se particulariza. Por lo tanto, si analizamos la premisa 1 y analizamos la premisa 2, entonces va a haber necesariamente una conclusión. ¿Cuál es la conclusión aquí? Juan es mortal. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues obviamente chequemos la premisa 1, todos los hombres son mortales. Premisa 2, Juan es un hombre. Y si lo relacionamos y lo analizamos, entonces Juan es mortal. Ojalá y vayamos entendiendo todo ello. También es importante mencionar que los razonamientos son importantes y existen reglas de la lógica para ordenar el pensamiento y las mismas formas de pensar. Si son positivos, las conclusiones serán positivas. Y si son negativas, obvio serán negativas, aunque cabe señalar que dentro de las leyes del silogismo podemos enunciar, y más adelante se va a observar, que las conclusiones que serán positivas no siempre provienen de una positiva más una positiva, no, siempre va a haber de una positiva y una negativa, o una premisa afirmativa o una premisa negativa. Eso ya lo veremos posteriormente en las leyes del silogismo y las premisas. Ok. El argumento inductivo es otro tipo de argumento. Es aquel donde no necesariamente unas premisas verdaderas conducen a una conclusión válida. El argumento inductivo, a diferencia del deductivo, va de lo particular a lo general. Y aquí observamos similar al ejemplo anterior. Premisa 1, el carro de Raquel es azul. Premisa 2, el carro de Luis es azul. Por lo tanto, todos los carros son azules y ahí estaría incluso habiendo una interrogativa. ¿En verdad todos los carros son azules? Yo creo que no. Sin embargo, habría que analizar premisa 1, cómo fue construido. Premisa 2, cómo se construye también tanto el carro de Luis con el carro de Raquel, que coinciden que es azul. Pero eso no quiere decir que entonces todos los carros de todas las Raqueles y de todos los Luises y de todo ser humano tendrán que ser azules. Aquí todos los razonamientos coinciden en algo. ¿En qué? En que totalmente son positivos, o lógico, y ni negativos. Todos los hombres son malos, pero Gandhi es un ejemplo de igualdad y bondad para tu pueblo. Entonces, la pregunta es, ¿en verdad todos los hombres son malos? Aquí el razonamiento merece ser más analítico para su aplicación. Jóvenes, entonces es un tema muy concreto que esto se va a ir observando con otros más tipos de argumentos. Sin embargo, ahorita los más fundamentales, los más importantes son estos, ¿sí? Yo en lo personal siempre los voy a invitar a que en lo lógico realicemos anotaciones y construyamos, por favor, a partir de hoy, dos ejemplos redactados y bien razonados para poder concretar cada uno de ellos. Al hacerlo, hazlo de manera asincrónica. Y cuando nos conectemos, pues obviamente vamos a propiciar una lluvia de ideas en nuestra conferencia de Enlace Med. Muchísimas gracias por su atención, jóvenes. Esperemos que este tema esté concretizado en esta parte, porque obviamente va a haber otros tipos de argumentos los cuales vamos a tener que investigar y vamos a tener que ejemplificar. Recuerden, reconstruir o construir dos ejemplos. Muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos en el siguiente tema. Gracias.